En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Proclamación del Santo Evangelio del Señor según San Juan. Gloria a ti, Cristo Señor. Había un fariseo llamado Nicodemo, que era un hombre importante entre los judíos. Este fue de noche a visitar a Jesús y le dijo: Maestro, sabemos que Dios te ha enviado a enseñarnos, porque nadie podría hacer los milagros que tú haces si Dios no estuviera con él. Jesús le dijo: Te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo preguntó: ¿Cómo puede uno nacer cuando ya es viejo? ¿Acaso podrá entrar otra vez dentro de su madre para volver a nacer? Jesús le contestó: Te aseguro que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de padres humanos es humano. Lo que nace del Espíritu es espíritu. No te extrañes que te diga: todos tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere, y aunque oyes su ruido, no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así también todos los que nacen del Espíritu. Nicodemo volvió a preguntarle: ¿Cómo puede ser esto? Jesús le contestó: Tú eres el maestro de Israel. ¿No sabes estas cosas? Te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y somos testigos de lo que hemos visto, pero ustedes no creen lo que les decimos. Y si no me creen cuando les hablo de las cosas de este mundo, ¿cómo van a creer si les hablo de las cosas del cielo? Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre tiene que ser levantado para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en él cree no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. El Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo Señor. Este es un evangelio de los preferidos míos, porque habla de un hombre que él es muy docto, claro, es un maestro y es un fariseo y tiene mucho dinero. Sin embargo, es un hombre en realidad simple, que le cuesta comprender la realidad que Jesucristo presenta como Dios. Este es un texto lleno de imágenes, ironía, teología, sofisticados juegos de palabras. Nos avisa que no destilemos este texto a su esencia, ni que alteremos su sustancia al ponerlo en nuestras palabras. Al hacer esto le robamos su riqueza. Debemos presentar la unión entre la historia de Nicodemo y la conversación que discurre a continuación. También debemos leer este texto teniendo en cuenta que es el prólogo del Evangelio. Son los versículos que van del 1 al 18, aunque nosotros hoy leemos únicamente del 1 al 17. Esta amonestación que acabo de hacer me recuerda
a los resúmenes de grandes novelas que vemos en las librerías de las universidades o que hacíamos nosotros en tiempos de estudio. Mientras que la obra original tiene un poder emotivo, los resúmenes solo ofrecen un breve vistazo de la obra sin darle vida. Hacemos algo análogo si hacemos un lema de Juan 3:16, divorciándolo de su contexto. La primera parte de este texto es diálogo. Nicodemo tiene su última parte hablada en el versículo 9 y Jesús continúa en los versículos 10 y 12. En algún momento el narrador toma la palabra y posiblemente en 13 o 16. El punto exacto de esta transición es de poca monta, poca consecuencia, dado que el hilo del pensamiento sigue sin romperse. Esta historia sigue un hilo común para este evangelio. Una persona hace una pregunta, Jesús le da una respuesta difícil de comprender. La persona lo malentiende. Jesús responde aún más enigmáticamente. Una conversación discurre. Recordemos que nosotros formamos parte de la Comunión Anglicana Libre e Internacional, la Iglesia Episcopal Libre de Costa Rica. Esta es la misión de la Natividad y yo soy Belisario Pérez, el rector de esta misión y vicario de la diócesis. De acuerdo con el nombramiento que me hiciera el señor obispo. Nuestro obispo es Randall Antonio Murillo Barrios, primer obispo de esta diócesis en Costa Rica. Y posiblemente pasemos en adelante a más espacio geográfico, a más personas. Juan 1:2. Había un fariseo llamado Nicodemo, que era un hombre importante entre los judíos. Este fue de noche a visitar a Jesús y le dijo, Maestro, sabemos que Dios te ha enviado a enseñarnos, porque nadie podría hacer los milagros que tú haces si Dios no estuviera con él. Nicodemo viene con impresionantes credenciales. Es un fariseo y líder de los judíos. Posiblemente es miembro del Sanedrín. Después de la muerte de Jesús, Nicodemo traerá 100 libras de mirra y aloes para el entierro de Jesús. Más adelante, en el capítulo 19, versículo 39. Esto sugiere que es rico. Este fue de noche a visitar a Jesús, versículo 2. El hecho de que Nicodemo viene por la noche es preocupante. Este evangelio asocia la noche y la oscuridad con lo malvado y con la separación de Dios. 1, 5, 3, 19, 21, 9, 4, 11, 10, 13, 30. Seguramente Nicodemo viene por la noche para no ser visto. Naturalmente es un hombre de reputación importante. Y Jesús, en cambio, es un recién llegado, un desconocido. Además, Jesús acaba de tener un jaleo en el templo. Capítulo 2, versículos del 13 al 23. Está por ver si es un profeta o un alborotador. Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro. Versículo 2. Nicodemo se acerca a Jesús con respeto, llamándole venido de Dios por maestro, afirmando las obras de Jesús como pruebas de que Jesús está operando por medio del poder de Dios. 2:23. Jesús, sin embargo, ha rehusado confiar en gente que creía a causa de las señales. 2:24-25.
Juan 3:3. Nacer de nuevo. Jesús le dijo: te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. La respuesta de Jesús es abrupta, particularmente dada la presentación tan respetuosa de Nicodemos. La respuesta de Jesús refleja el hecho de que él y Nicodemos no pueden conversar de forma significativa porque ellos discurren en dos reinos diferentes. Su conversación es como dos barcos que se cruzan en la noche. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. El nacer se puede considerar, por un lado, del Padre, cuyo verbo es engendrar, y por el otro lado de la Madre, cuyo verbo es parir. La metáfora juanina usa el significado de engendrar. Véase también entonces, Jesús está diciendo que necesitamos ser engendrados dos veces, esta vez por el Padre Celestial. Les recuerdo que esta es la explicación larga del Evangelio del segundo domingo de Cuaresma. Como habíamos convenido, se hace una explicación larga, extendida y con términos ahí más o menos técnicos para poder entonces durante la Eucaristía ser un poquito más breves, más leves en todo, más suave. La idea de renacer no es nueva en Jesús. El pueblo judío considera que prosélitos nacen de nuevo con su conversión al judaísmo. La idea de un renacimiento ocurre frecuentemente en el Nuevo Testamento. Romanos 6, 1, 11, Primera de Corintios 3, 1, 2, Segunda de Corintios 5, 17, Gálatas 6, 15, Efesios 4, 22 al 24, Tito 3, 5, Hebreos 5, 12 al 14, Primera de Pedro 1, 3 y 22, 23. La palabra griega anoten tiene doble sentido, de nuevo y de lo alto, una ambigüedad que enriquece este versículo. ¿Debemos de nacer de nuevo o nacer de lo alto? Ambos, sí. Cristianos a menudo disminuyen el significado de nacido, anoten, enfatizando el tomar una decisión a favor de Cristo que resulta con un nacimiento. La acción es nuestra. Nacido, anoten, sin embargo, es muy diferente. Bebés no deciden nacer. Dios es el personaje principal de este pasaje. La acción es de Dios. La palabra reino aparece frecuentemente en los sinópticos, pero aquí solo en 18:36, el Evangelio de Juan. El énfasis de este Evangelio está en la vida eterna. Nicodemo pensaría del reino de Dios como su recompensa celestial por una vida bien vivida. Pero los sinópticos dejan claro que el reino está cerca. Marcos 1:15. En el Evangelio de Juan, la vida eterna tiene ese mismo sentido. La persona que cree en Jesús tiene vida eterna. Capítulo 5, versículo 24, capítulo 6, 47. Juan 3, 4. ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre? Y Nicodemo le preguntó: ¿y cómo puede uno nacer cuando ya es viejo? ¿Acaso podrá entrar otra vez dentro de su madre para volver a nacer?
Nicodemo interpreta las palabras de Jesús como un renacer físico en vez de espiritual. Lo más probable es que, dándose cuenta de lo radical que es la demanda de Jesús, Nicodemo prefiera malinterpretar. Encontraría natural pensar que un prosélito renazca después de convertirse al judaísmo, pero no sería natural pensar que los judíos, el pueblo elegido, el pueblo de Dios, necesitan nacer de nuevo. Encontraría particularmente difícil imaginar que un fariseo, un líder del pueblo judío, necesitara nacer, anoten, de nuevo, de lo alto. Desde esta perspectiva, la salvación de Dios se basa en la adhesión a la ley del Torá y de los fariseos, y todos los fariseos superan en eso. Consideraría a los judíos y los prosélitos como la única gente leal a la ley del Torá. Se consideraría a sí mismo entre los mejores judíos en esta cuestión. Seguramente para él, su entrada en el reino de Dios está asegurada. Pero Jesús dijo que nadie puede ver el reino a no ser que él o ella nazcan. Anoten, del griego, anoten, de nuevo, de lo alto. Esto le roba a Nicodemos de la iniciativa y le pone en las manos de Dios. No importa lo cuidadosamente que Nicodemos obedezca la ley del Torá, se requiere algo más, su renacer. Esto es algo sobre lo que él no tiene control. Nadie controla su propio renacer. Todos encontramos difícil perder control, hacer lo mejor que podemos y saber que con eso no llega. Para alguien como Nicodemo, quien se ha adherido tanto a la ley, que ha llegado a una alta posición religiosa en su comunidad, sería particularmente difícil. No es raro que prefiera oír las palabras de Jesús pensando en un renacer físico en vez de espiritual. Juan 3, 4 al 7. Nadie, sin nacer del agua y del espíritu. Jesús le contestó: te aseguro que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de padres humanos es humano. Lo que nace del espíritu es espíritu. No te extrañes de que te diga, todos tienen que nacer de nuevo. Versículo 5. Hay tres maneras posibles de entender el agua aquí: purificación, procreación, nacimiento, renacimiento, el bautismo cristiano. Se dice que la procreación, nacimiento, renacimiento es el significado más probable. Sin embargo, no parece necesario escoger solo uno de los tres significados. La referencia de Jesús al agua y el espíritu tiene sus raíces en Ezequiel capítulo 36 versículos 25-27, donde Dios prometió rociar a la gente con agua para limpiarles y poner un nuevo espíritu, el espíritu de Dios, dentro de ellos. Agua y espíritu también tienen fuertes referencias al bautizo. En el bautizo morimos y somos resucitados, nacidos de nuevo, nacidos de lo alto. En el bautizo también recibimos el Espíritu. Romanos 6, del 1 al 11, Hechos 2, 38. Nacer de la carne significa estar contento con lo que uno puede observar y controlar. Vivir en la carne significa juzgar basándose en lo que uno siente.
Véase 7:24, 8:15. Nacer en el Espíritu lleva una manera diferente de ver y comprender. Juan 3:8. Así es con el Espíritu. El viento, de la palabra griega neuma, el viento sopla por donde quiere, y aunque oyes su ruido, no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así son también todos los que nacen del Espíritu. Neuma tiene un doble significado: viento y espíritu. De nuevo, una rica ambigüedad. El neuma sopla donde quiera. Así es con todos los que nacen del neumatos. El contexto sugiere que el viento es la traducción apropiada para la primera ocurrencia de la palabra y espíritu para la segunda. Jesús usa el viento como una analogía para el Espíritu de Dios. No podemos ver y controlar completamente, comprender el viento, pero podemos verlo doblar las ramas de los árboles. Así es con el Espíritu de Dios, invisible y misterioso, más allá de nuestro control, pero discernible por sus efectos. Juan 3:9-10. ¿Cómo pueden pasar estas cosas? Nicodemo volvió a preguntarle, ¿cómo puede ser esto? Jesús le contestó, tú que eres maestro, griego o didascolos, el maestro de Israel, ¿no sabes estas cosas? ¿Cómo puede ser esto? Versículo 9. Estas son las últimas palabras de Nicodemo en este pasaje. No comprende a Jesús o prefiere no comprender. Más tarde, sin embargo, Nicodemo defenderá a Jesús 7:50 y asistirá a su entierro 19:39. En algún momento la luz amanecerá para él. Cuando Nicodemo vino a Jesús, reconoció a Jesús como un maestro, didascalos, sin artículo definido, dando a entender que Jesús es un maestro entre maestros. Era una forma generosa de dirigirse a un joven sin credenciales por parte de un alto rabí. Ahora Jesús se dirige a Nicodemo como el maestro o didascalos, utilizando el artículo definido, dando a entender que Nicodemo es un gran maestro. Pregunta cómo es que ese gran maestro de Israel, doctor Nicodemo, no puede comprender. Si somos honestos, comprendemos perfectamente el asombro de Nicodemo. Si estudiamos cuidadosamente este pasaje, tendremos oportunidad de comprenderlo. Al principio, sin embargo, a menudo encontramos a Jesús difícil de comprender. Aquí y en otras partes, ambos, Nicodemo y Jesús, son maestros, pero no comparten un suelo común. Jesús ha descendido de lo alto, pero Nicodemo todavía no ha nacido de lo alto. Esta es la razón por la que Nicodemo no puede comprender a Jesús. Juan 3:11-12. ¿Cómo creeréis en cosas celestiales? Te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y somos testigos de lo que hemos visto, pero ustedes no creen lo que les decimos. Y si no me creen cuando les hablo de las cosas de este mundo, ¿cómo van a creer si les hablo de las cosas del cielo?
Cuando Nicodemo vino a Jesús, él dijo, sabemos, en koiné oidamen. Ahora Jesús dice, lo sabemos, o oidamen. Nicodemo pensaba que conocía a Jesús, dado todo lo que Jesús había mostrado, pero su comprensión era incompleta. Jesús sí conoce cosas celestiales porque, habiendo descendido del cielo, las ha visto. Y lo que hemos visto testificamos, versículo 11. El testimonio de un testigo tiene mucha más autoridad que el testimonio de una persona que no ha visto el evento del que testifica. ¿Cómo me van a creer si les hablo de las cosas del cielo? Versículo 12. Nicodemo ni siquiera comprende las cosas terrenales, el reino humano en el que vive todos los días. Por lo tanto, ¿cómo puede comprender cosas celestiales, el reino de Dios? Juan 13:13, el que descendió del cielo. Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre. Jesús deja claro que Él habla con autoridad de cosas celestiales. Estaba con Dios en el principio, 1:1. Estaba presente durante la creación y participó de ella, 1:3. Vino al mundo, 1:9-10. Y se hizo carne, 1:14. Nadie ha visto a Dios, pero Jesús le ha hecho conocido, 1:18. En las palabras de Pablo, Jesús, siendo en forma de Dios, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y muriendo en una cruz. Filipenses 2:7-8. Habiendo descendido del cielo, Jesús descenderá de nuevo, ascenderá de nuevo a él. 20:17. Cuando Juan escribe este evangelio, Jesús ya lo ha hecho desde hace mucho. Recordemos que el evangelio de Juan fue escrito alrededor de entre 70 y casi 100 años después de la ascensión del Señor. Juan 3:14-15, que el Hijo del Hombre sea levantado. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre tiene que ser levantado, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Estos versículos contestan la pregunta de Nicodemos: ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Ambos, la serpiente levantada y Jesús levantado, confieren nueva vida en ellos, que lo ven o que creen en ellos. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, versículo 14, la historia es de Números 21:4-9, y cada niño judío la conoce. Los israelitas pecaron por quejarse a Dios por sacarles de Egipto y llevarles al desierto. Dios les castigó con una plaga de serpientes ardientes que mató a muchos de ellos. Entonces los israelitas confesaron su pecado y suplicaron su merced. Dios le dijo a Moisés que construyera una serpiente de cobre y que la subiera en un palo. Quien mirara a la serpiente de cobre sería salvado de las serpientes ardientes, recibiendo nueva vida, naciendo de nuevo. Recuerda la pregunta de Nicodemo, verso 4. Puede esperarse que él conecte esta historia con las palabras de Jesús sobre nacer, anothen,
de nuevo de lo alto. Así también el Hijo del Hombre tiene que ser levantado para que todo el que cree en él tenga vida eterna. 14 y 15. Hay varios paralelos entre la historia de Moisés y la de Jesús. En ambas, el pueblo está en peligro de muerte por sus pecados. Dios provee salvación. La serpiente de bronce es la primera historia y el Hijo del Hombre es la segunda. El agente de salvación es levantado. La conexión más profunda entre la serpiente de bronce y Jesús fue el hecho de ser levantado. El pueblo se salva mirando o creyendo en el agente de salvación de Dios. Sin embargo, hay dos diferencias significantes. La serpiente de bronce solo tiene un pedazo de bronce, sin tener ningún poder de salvar por sí misma. Cuando los israelitas empezaron a hacer ofrendas a la serpiente de bronce, tratándola como un ídolo, Ezequías la destruyó. Segunda de Reyes 18:4. Jesús, sin embargo, tiene pleno poder para salvar. Mirando la serpiente de cobre levantada, les extendió a los israelitas la vida física. Cuando miramos a Jesús levantado, nos da la vida eterna. La palabra levantado tiene múltiples significados en este evangelio. Se refiere a la cruz de Jesús, pero también se refiere a su resurrección, ascensión, glorificación. Jesús será levantado en la cruz, el gran sacrificio pascual. Será levantado al tercer día conquistando la muerte. Su cruz y su resurrección, ascensión, son solo distintos aspectos de su glorificación. Este evangelio no incluye el relato de la ascensión, pero sí incluye varias referencias a ella por parte de Jesús. 6, 62, 7, 33, 13, 3, 14, 28, 16, 10, 16, 28, 17, 11, 13, 20, 17. Para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Versículo 15. Esta es la primera vez que se menciona la vida eterna en este evangelio. Se menciona 17 veces, 15 de ellas en los labios de Jesús. La palabra vida tiene el mismo sentido. También aparece frecuentemente. Solamente pensar en la vida eterna como una vida sin fin, y sí tiene ese sentido, 6:58. Sin embargo, también se refiere a la calidad de una vida vivida en presencia de Dios. Más tarde en su oración, Jesús definirá la vida eterna de esta manera. Esta, empero, es la vida eterna, que te conozcan el solo Dios verdadero y a Jesucristo, al cual has enviado. 17:3. La palabra eterna se refiere a una edad. Los judíos dividían el tiempo entre el presente y la edad que está por venir. El adjetivo se usaba para describir la vida en la edad que viene, no para la vida presente. La vida eterna entonces significa la vida que está por venir. Es un concepto escatológico. Pero como la vida que está por venir se concibe como una vida que nunca termina, el adjetivo llegó a significar para siempre, eterno. La moción del tiempo está ahí. La vida eterna nunca cesará, pero también hay algo ahí más significante. Lo importante de la vida eterna no es su cantidad, sino su calidad. La vida eterna está
en Cristo es una vida que quita a una persona de lo meramente terrenal. Juan 3:16. Clave. Versículo clave. Mucha atención a este versículo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Del griego, mundo es cosmos en griego. Que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es una versión. Hay otra versión en la Biblia, Dios habla hoy. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que cree en él no muera, sino que tenga vida eterna. Esta es una asombrosa manifestación para el Evangelio, el cual generalmente ofrece una visión negativa del mundo, no porque el mundo es inherentemente malo, sino porque el mundo rechaza a Jesús. ¿Cómo puede Dios amar un mundo así? Lutero dijo: si yo fuera como nuestro Señor Dios y esta gente malvada fuera tan desobediente como lo es ahora, derribaría el mundo en pedazos. El milagro es que Dios no lo hace. Dios da al Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lutero llama a este versículo el Evangelio en miniatura. El motivo de Dios es amar y su objetivo es salvar. Sin embargo, Dios no provee salvación, sino oportunidad. Aquellos que realmente reciben la vida eterna son aquellos que creen en el Hijo. Eso también le sorprende a Nicodemus. Entiende que Dios ama a Israel, el pueblo elegido de Dios, pero encontraría difícil creer que Dios ama al mundo. El lenguaje de este versículo es como el de la historia de Abraham, que fue mandado por Dios y dijo: toma ahora a tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Génesis 22:2. Abraham se preparó para cumplir su sacrificio, pero fue detenido por un ángel de Dios. Dios, sin embargo, no se salva a sí mismo. Dios nos dio a su Hijo, empezando con la encarnación, requiriendo la cruz. La respuesta de Dios no es una débil indulgencia, sino autosacrificio divino. Hubiera sido mucho menos costoso que Dios ignorara los pecados del mundo y permitiera que su gente viviera en la oscuridad. Pero ese mundo reflejaría no amor, sino apatía. Padres terrenales nos sirven de analogía. Cuesta mucho más tiempo y energía que un padre supervise a un niño en vez de dejarle correr suelto. Algunos padres lo ven de otra manera, prefiriendo no controlar al niño. Sin embargo, lo que parece un regalo de libertad perjudica el bienestar del niño. No es una regla de no tocar la que demuestra amor, sino la disposición de hacer los sacrificios necesarios para mantener al niño sano y salvo. Dios hace tal sacrificio al mandar al Hijo a salvar al mundo. Tenga vida eterna. La palabra tenga está en un tiempo presente, sugiriendo que creyentes la poseen aquí y ahora en vez de tener que esperar alguna futura herencia. Esta es escatología realizada o anina, el regalo ya recibido. La vida eterna es una relación con Dios que empieza ahora. Juan 3:16 es seguramente el versículo más amado de la Biblia y lo oímos a menudo.
sufre al ser repetido tantas veces separado de su contexto, mientras que este versículo puede encontrarse al corazón del banquete. Una dieta equilibrada requiere el resto de los alimentos que lo acompañan y lo que viene antes y o después. Juan 3:17, que el mundo sea salvado por él. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar, del griego crine, al mundo, sino para salvarlo por medio de él. El versículo 17 explica el propósito de Dios por mandar al Hijo. No es para condenar, del griego crine, al mundo, sino para salvarlo. Crine puede significar juzgar o condenarlo. En este contexto, al compararlo con salvado, significa condenado. Dios manda al Hijo no para condenar al mundo, sino para salvarlo. La manifestación de Jesús en el verso 17 parece estar en conflicto con el capítulo 9, versículo 39, donde dice Jesús: yo para juicio he venido a este mundo. Sin embargo, la falta de fe, cerrando la puerta al amor de Dios, convierte su amor en juzgamiento. La separación entre aquellos que aceptan su perdón y aquellos que lo rehúsan es inevitable. Pero los que lo rehúsan se juzgan a sí mismos. La responsabilidad de juzgarse a sí mismo no se puede dejar en la puerta del Salvador del mundo. Juan 4:42, primera carta de Juan 4:14. El trabajo de salvación de Jesús contiene una paradoja implícita. Si es necesario que Dios mande al Hijo para salvar al mundo, debe ser que el mundo necesita salvación, que está perdido. Además, el trabajo del Hijo es eficaz solo si el mundo acepta la salvación profesada. Juan lo expresa de esta manera: el que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya es condenado, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Eso está en el versículo 18. Amén.